A fines de 2001, en medio de una gran crisis económica y de falta de credibilidad en la clase política, Fernando de la Rúa presentó su renuncia a la presidencia. En menos de una semana se sucedieron 3 presidentes provisionales. Finalmente, por la ley de acefalía, el senador peronista Eduardo Duhalde fue elegido por el Congreso y perduró en el cargo todo el año 2002. El hecho más saliente de su gobierno fue la política económica. Se abandonó la convertibilidad del peso, se produjo una devaluación del 40% y aumentaron los índices de pobreza e indigencia. La ciudadanía se siguió expresando en asambleas espontáneas y en movilizaciones. El impacto de la represión a una manifestación en la ciudad de Avellaneda llevó a anticipar 6 meses el llamado a elecciones. En mayo de 2003, asumió la presidencia Néstor Kirchner. Era un momento de alto protagonismo de las organizaciones sociales en la reconstrucción de una sociedad quebrada tras la crisis de 2001. El gobierno de Néstor Kirchner orientó su política universitaria a lograr consensos. Expandió el presupuesto, convocó a paritarias de trabajadores docentes y no docentes y aumentó el número de becas. En los años siguientes se crearían nuevas universidades. Este fin de ciclo del inicio de los 2000 y digamos y fin de ciclo de un momento de crisis terminal desde el punto de vista económico de la Argentina, donde muchos pensábamos que era imposible que el país siguiera adelante. Si ustedes recuerdan, en aquel momento no existían los bancos, no existía el financiamiento, no existía la moneda. En aquel momento nosotros desde la universidad intentamos y logramos hacer reuniones con la comunidad para que los universitarios impulsaran tareas de servicio social comunitario, o sea, que después, con el tiempo, apareció el programa de voluntariado universitario, que tiene un poco de origen, pero también creo yo que hubiera sido muy útil que las universidades lo tuvieran asumido en esos periodos de tanta crisis social. Cuando se produce los cambios sucesivos de gobierno hasta que asume la presidencia Duhalde, ¿cuál es el punto de inflexión o del cambio? Cuando asume Duhalde, que se produce la salida de la convertibilidad, en el caso particular de nuestra universidad, nos puso también en otro desafío importante, que fue finalizar de financiar algo que había crecido, había salido, creo que en tu época secretario, que era el FOMEC. Actor en ese momento fue el presidente Duhalde, que fue quien dio a su bloque la orden clara de apoyar lo que las universidades estaban solicitando. Ese fue el periodo donde las universidades se comenzaron con los procesos más firmes de acreditación de carreras y comenzaron ahí los inicios de los programas de apoyo a la mejora de la calidad. Después de eso comienza el periodo, digamos, de gobierno de Néstor Kirchner. Y ahí tengo que decir con franqueza que se inicia un camino de cambio importante entre la relación entre la universidad y el Estado Nacional. Yo también era presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y teníamos varias inquietudes. La primera inquietud era la gran deuda que nosotros teníamos, que habíamos pasado durante los últimos años de la alianza y del gobierno de transición, una postergación muy importante en los gastos de funcionamiento. O sea, prácticamente se nos estaba adeudando casi un año de gastos de funcionamiento. Por otro lado, hacía años, muchos años, que no había un programa integral de obras de infraestructura universitaria. Eso fue planteado en una reunión que se hizo en la Casa Rosada y inmediatamente
el presidente le dio la orden al jefe de gabinete de que se iniciara un programa de infraestructura universitaria, de que se estableciera un plan de pago de la deuda que se tenía con las universidades y que se implementara un mecanismo de financiamiento tal cual el CIN estaba planteando. Y eso se cumplió en forma casi inmediata, o sea, nosotros incluso habíamos propuesto un plan de pago en bastante tiempo de lo adeudado, y sin embargo eso se transfirió en un tiempo mucho más breve. En América del Sur, los nuevos gobiernos tendieron a conformar bloques regionales que se sumaron al ya existente Mercosur, ampliando la participación a otras naciones del continente. Los primeros años del siglo XXI encontraron a las universidades latinoamericanas en un proceso de masificación y diversificación. Con las particularidades propias de cada país, el sistema universitario creció. Aumentaron la cantidad de alumnos, de instituciones y de posibilidades de acceder a la educación superior. Sin embargo, las desigualdades sociales y la crisis de la escuela secundaria continuaron siendo causa de deserción y de baja tasa de graduados en el continente. A fines del 2003, los estudiantes universitarios representaban el 24,1 por 1000 habitantes. La matrícula se mantuvo con la misma orientación tradicional entre 3 carreras profesionales. Más del 25% de los alumnos cursaban abogacía, contador público y medicina. Con la expansión del sistema universitario, se incorporaron nuevos sectores sociales. Tanto acá como en otros países de Latinoamérica ingresaron más alumnos de clases sociales bajas, integrantes de pueblos originarios, personas con capacidades diferentes y migrantes. Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se recuperó la práctica de la planificación iniciada en 1998. La inversión en investigación y desarrollo, paralizada entre el 2000 y el 2002, fue recuperándose lentamente. Se le dio nuevo impulso al CONICET, se reabrió la carrera de investigador y se incorporaron nuevos becarios. La comunidad científica demandaría cada vez mayor protagonismo. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera presidenta elegida por el voto popular. Sucedió a su marido y luego fue reelecta en el año 2011. Durante sus mandatos, el presupuesto de educación creció hasta un 6% del Producto Bruto Interno, pero los mecanismos de asignación de recursos no fueron transparentes y su distribución se realizó con discrecionalidad, por lo que algunas universidades se vieron más beneficiadas que otras. Se crearon universidades provinciales en Córdoba, Chubut y 3 en la provincia de Buenos Aires, la de Seiza, la Universidad Pedagógica y la del Sudeste. También se inauguraron nuevas universidades nacionales, la de Chilecito, Chaco Austral, Villa Mercedes, Río Negro, Tierra del Fuego y Rafaela. En el conurbano bonaerense, Avellaneda, José Cepaz, Moreno, Hurlingham, Oeste y Arturo Jaureche. Y a fines de su segundo gobierno, Comechingones, San Antonio de Areco, Raúl Escalabrín Ortiz y Alto Uruguay. Varias de estas últimas no contaron con el consenso del Consejo Interuniversitario Nacional. Durante esta década siguió vigente la Ley de Educación Superior, aunque hubo otros cambios normativos. ¿Cuáles fueron las características de este periodo? Si miramos a nivel internacional, en realidad, los grandes cambios, más que en el 2000, me parece que empezaron a ocurrir a mediados de los 80, a principios de los 90, en el contexto un poco de masificación de la educación superior a nivel internacional
y también creciente expansión del sistema, ¿no? En términos de cantidad de instituciones, programas. Si uno piensa, por otro lado, el caso argentino ya más específicamente a partir de los problemas propios, digamos, y lo que ocurrió en los últimos tiempos, en la última década, por un lado creo que como positivo se incorporaron nuevos mecanismos que en la literatura uno llamaría de subsidio a la demanda, ¿no? En la literatura de financiamiento, que es crear becas. Nosotros tenemos un sistema que tiene como rasgo positivo que hay muchos chicos que quieren ingresar a la universidad. Sin embargo, lo que también sabemos es que son muy pocos los que finalmente se gradúan. Las becas suponen que el problema central es económico. Y en realidad, si bien lo económico obviamente es un tema relevante, en el contexto de universidades que no tienen aranceles, no es el único. Los análisis empíricos que nosotros estamos haciendo muestran que un tema muy importante es el capital cultural y la trayectoria académica previa. Y sin duda, un aspecto positivo también en el periodo es el aumento del salario de los docentes, ¿no? Que mejoró sobre todo bastante hasta diría 2008, 2009. Después se fue ajustando, manteniendo el ritmo de la inflación. En este periodo, como un dato muy positivo, fue un fortalecimiento de los recursos humanos de ciencia y tecnología vía el aumento de becarios y de investigadores con ICED. Ahora, podríamos concluir también que si este periodo de los últimos 10 años fue importante desde el punto de vista del financiamiento, no necesariamente los insumos o los incrementos económicos materiales tuvieron un correlato en una mejora de los aprendizajes. Claro, pero sin duda es un desafío enorme para nosotros por los niveles de abandono y de baja graduación que tenemos, de poner el acento en ver cómo logramos que los docentes estén más preocupados porque los chicos no dejen las materias, por los aprendizajes que se logran. El derecho a la educación superior en un sistema educativo como el argentino, un sistema universitario como el argentino, que tiene un subsistema de universidades públicas y un subsistema de universidades de gestión privada, tiene que ver con cómo también la población que pagando sus impuestos sostiene al subsistema público, se beneficia de lo producido en la universidad, aunque no curse y no tenga interés en cursar una carrera. Aldo, en el enfoque de la ampliación de derechos, Sí. un hecho muy saliente es el de el número de becados, porque al inicio del 2003 el número de becados era insignificante, sí, y se multiplicó por 10 o más de 10. Por más de 10, sí. El tema de becas para hijos de hogares humildes fue impresionante en el decenio. En el año 2015 superó ampliamente el número de 66.000 becarios. Hacia el final del mandato de Cristina Fernández, el Congreso sancionó una norma que no contó con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional. La Ley 27.204 de responsabilidad del Estado en la educación superior modificó algunos artículos de la Ley de Educación Superior. Allí se afirman la gratuidad y el ingreso irrestricto a las universidades. Aunque son conceptos que se asocian con la democratización, esta ley fue muy discutida por los rectores. ¿Por qué? La última reforma de la Ley de Educación Superior de diciembre del 2015, que también durante una década hemos sido convocados desde el CIN y desde las universidades a distintas discusiones y nos enteramos por el boletín oficial de una reforma que entre gallos y medias noches supone
avances de muy dudosa factibilidad, porque por supuesto no tiene ningún reflejo con establecimiento de políticas concretas, es más un desideratum genérico y en algún caso yo creo que de un tinte electoralista y oportunista. Entonces también nos desayunamos que en el final de todo este proceso terminamos con una modificación a la Ley de Educación Superior sin ninguna consulta. La pregunta es, ¿no fue una iniciativa del Ejecutivo? ¿Fue necesario? Yo creo que no. Realmente creo que fue revivir una discusión que ya estaba saldada. Que la habían saldado las universidades en el ejercicio universidades- de la autonomía. Claro. Sí, a nadie se le ocurría arancelar, poner exámenes de ingreso que sean excluyentes. Entonces, en realidad esa ley trajo a destiempo una discusión que ya estaba resuelta, digamos.